4. Lo que sucedió aquella noche. El rey se sentía tan mareado después de que le pegaron, que apenas sabía lo que estaba ocurriendo hasta que los calormenes le desataron las muñecas y le bajaron los brazos a lo largo de su cuerpo y lo pusieron de espaldas contra un fresno. Luego ataron cuerdas alrededor de sus tobillos y rodillas y su talle y su pecho y allí lo dejaron. Lo que más le molestaba en ese momento, pues con frecuencia son las pequeñas cosas las que resultan más difíciles de soportar, era que su labio sangraba donde lo habían golpeado y no podía secarse el hilillo de sangre a pesar de que le hacía cosquillas. Desde donde se encontraba podía ver todavía el pequeño establo en la punta de la colina y el mono sentado frente a él. Alcanzaba a escuchar la voz del mono que hablaba y hablaba, de vez en cuando, alguna respuesta de parte de la concurrencia, pero no distinguía las palabras. ¿Qué habrán hecho con Alaja?, se preguntaba el rey. De pronto el conjunto de bestias se dispersó y todos comenzaron a marcharse en distintas direcciones. Algunos pasaron cerca de Tirian. Lo miraron como si estuvieran a la vez asustados y pesarosos de verlo atado, pero nadie habló. Muy luego desaparecieron todos y se hizo silencio en el bosque. Entonces comenzaron a pasar las horas y Tirian tuvo al principio sed y luego hambre, y mientras la tarde se alargaba y caía el crepúsculo, empezó también a sentir frío. Le dolía mucho la espalda. El sol bajó y comenzó el ocaso. Cuando ya estaba casi oscuro, Tirian escuchó un tamborileo de pasos ligeros y vio que venían hacia él unas criaturas menudas. Las 3 de la izquierda eran ratones, y había un conejo en el medio. A la derecha venían 2 topos. Ambos traían unas pequeñas bolsas en la espalda, que les daban un curioso aspecto en la oscuridad, de modo tal que al principio él se preguntaba qué clase de bestias eran. Luego, en un momento, todos se pararon en sus piernas traseras, apoyaron sus patas heladas en las rodillas del rey y las cubrieron con húmedos besos de animal. Podían alcanzar sus rodillas, porque en Narnia las bestias que hablan de esa especie eran más grandes que las bestias mudas de la misma especie en Inglaterra. «Nuestro rey, nuestro querido rey», exclamaron sus voces chillonas, «estamos tan apenados por ti. No nos atrevemos a desatarte, porque Aslan podría enojarse con nosotros. Pero te hemos traído tu cena». En el acto el primer ratón trepó ágilmente hasta encaramarse en la soga que ataba el pecho de Tirian, y arrugaba su nariz roma justo frente al rostro de Tirian. Luego el segundo ratón trepó y se sujetó un poco más abajo que el primer ratón. Las otras bestias permanecieron en el suelo y comenzaron a pasar cosas para arriba. «Bebe, señor, y después te sentirás en condiciones de comer», dijo el ratón de más arriba, y Tirian se encontró con que sostenían una pequeña copa de madera junto a sus labios. Era solo del tamaño de una copa para huevos, de modo que apenas alcanzó a probar el vino cuando ya estaba vacía. Pero entonces el ratón la pasaba para abajo y los otros la rellenaban y la subían de nuevo y Tirian la vaciaba por segunda vez. Así lo hicieron hasta que hubo bebido un buen trago, que hace mejor al venir en pequeñas dosis, porque así aplaca más la sed que un trago largo. «Aquí tienes queso, señor», dijo el primer ratón, «pero no mucho, porque temo que te pueda dar demasiada sed». Y después del queso lo alimentaron con galletas de avena y mantequilla fresca, y luego le dieron un poco más de vino. «Ahora suban el agua», ordenó el primer ratón, «y lavaré la cara del rey. Tiene sangre». Enseguida Tirian sintió algo como una diminuta esponja acariciando su cara, y fue muy refrescante. «Amiguitos», dijo Tirian, «¿cómo podré agradecerles por todo esto?» «No hay de qué, no hay de qué», dijeron las vocecitas. «¿Qué otra cosa podíamos hacer? Nosotros no queremos ningún otro rey. Nosotros somos tu pueblo. Si fueran solo el mono y los calormenes los que estuvieran en tu contra, habríamos luchado hasta que nos hicieran pedazos antes de permitir que te ataran. Lo habríamos hecho, de verdad. Pero no podemos ir contra Aslan». «¿Creen que es realmente Aslan?», preguntó el rey. «Oh, sí, sí», contestó el conejo. «Salió del establo anoche. Todos lo vimos». «¿Cómo era?», preguntó el rey. «Parecido a un terrible y enorme león, te aseguro», dijo uno de los ratones. «¿Y ustedes creen que es realmente Aslan el que está asesinando a las ninfas del bosque y convirtiéndolos a ustedes en esclavos del rey de Calormen?» «Ah, eso está mal, ¿no es cierto?», dijo el segundo ratón. «Más nos hubiera valido morir antes de que todo esto empezara. Pero no caben dudas. Todos dicen que son las órdenes de Aslan, y lo hemos visto. No creíamos que Aslan fuera así. Hasta queríamos que él volviera a Narnia. Parece que esta vez ha regresado muy enojado», dijo el primer ratón. «Debemos haber hecho algo espantosamente malo, todos, sin saberlo. Debe estar castigándonos por algo. Pero pienso que deberían decirnos de qué se trata. Supongo que lo que estamos haciendo ahora podría estar mal», dijo el conejo.
A mí no me importa si está mal, opinó uno de los topos. Lo volvería a hacer. Pero los otros dijeron, oh, cállate, y ten cuidado, y luego todos dijeron, lo lamentamos, querido rey, pero hemos de regresar. No sería nada de bueno para nosotros que nos cogieran aquí. Déjenme de inmediato, queridas bestias, dijo Rian. Ni por toda Narnia querría ponerlos en peligro. Buenas noches, dijeron las bestias, refregando sus narices contra las rodillas del rey. Volveremos, si es posible. Después se alejaron correteando y el bosque pareció quedar más oscuro y más frío y más solitario de lo que estaba antes de que ellos llegaran. Salieron las estrellas y el tiempo transcurrió lentamente. Imagínate cuán lentamente, mientras el último rey de Narnia permanecía rígido y adolorido y muy derecho contra el árbol en su cautiverio. Pero por fin algo sucedió. A lo lejos apareció una luz roja. Luego desapareció por un momento y volvió a aparecer otra vez, más grande y más fuerte. Entonces pudo ver siluetas oscuras que iban y venían a este lado de la luz, llevando unos bultos que arrojaban al suelo. Ahora supo lo que estaba viendo. Era una fogata, recién encendida, y la gente le estaba tirando haces de leña picada. De pronto se encendió y Tirian pudo ver que estaba sobre la punta de la colina. Veía claramente el establo detrás, todo iluminado con el rojo resplandor, y una gran multitud de bestias y hombres reunida entre el fuego y el propio rey. Una figura pequeña, encorvada al lado del fuego, debía ser el mono. Decía algo a la muchedumbre, pero él no alcanzaba a oír sus palabras. Enseguida se fue e hizo 3 reverencias hasta el suelo ante la puerta del establo. Después se incorporó y abrió la puerta. Y algo de 4 patas, algo que caminaba con paso muy tieso, salió del establo y se paró frente al público. Se elevó un gran lamento o rugido, tan sonoro que Tirian pudo escuchar algunas de las palabras. Aslan, 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 gritaban las bestias. Háblanos, confórtanos. No sigas enojado con nosotros. Desde donde se hallaba, Tirian no podía distinguir claramente qué cosa era, pero alcanzaba a ver que era amarillo y peludo. Él no había visto nunca al gran león. Él no había visto nunca ni un león común. No podía estar seguro si lo que veía no era el verdadero Aslan. No esperaba que Aslan se pareciera a esa cosa tiesa que se paraba sin decir nada. Pero, ¿cómo puede uno estar seguro? Por unos instantes acudieron a su mente pensamientos horribles. Entonces recordó los disparates sobre que Taz y Aslan eran la misma cosa, y se convenció de que toda esta historia debía ser una superchería. El mono puso su cabeza cerca de la cabeza de la cosa amarilla como si escuchara algo que el otro le susurraba. Después se volvió y habló a los espectadores, que nuevamente empezaron a gemir. Entonces la cosa amarilla se volvió con torpeza y caminó. Podrías hasta decir que se contoneó como un pato, de regreso al establo y el mono cerró la puerta tras él. Después de esto deben haber apagado el fuego, pues la luz se desvaneció súbitamente, y Tirian se encontró una vez más solo con el frío y la oscuridad. Pensaba en otros reyes que vivieron y murieron en Narnia en los antiguos tiempos y le parecía que ninguno de ellos había sido jamás tan desdichado como él. Pensó en el bisabuelo de su bisabuelo, el rey Rilian, quien fue raptado, cuando era tan solo un joven príncipe, por una bruja que lo tuvo escondido por años en cavernas oscuras bajo la tierra de los gigantes del norte. Pero todo había salido bien a la postre, ya que 2 misteriosos niños habían aparecido de repente, viniendo de una tierra más allá del fin del mundo, y lo habían rescatado. Él había regresado a su hogar en Narnia y tuvo un largo y próspero reinado. No pasa lo mismo conmigo, se dijo Tirian. Luego se fue más atrás y pensó en el padre de Rilian, Caspian el navegante, cuyo perverso tío el rey Mirath trató de asesinarlo, y como Caspian huyó a los bosques y vivió entre los enanos. Pero igualmente esa historia había terminado bien, pues Caspian también fue ayudado por unos niños, solo que aquella vez eran 4 que venían de algún lugar más allá del mundo, y libraron una gran batalla para devolverle el trono de su padre. Pero eso fue hace tanto tiempo, se dijo Tirian. Esa suerte de cosas ya no suceden más ahora. Y después recordó, porque siempre había sido bueno para la historia cuando era niño, que aquellos mismos 4 niños que habían ayudado a Caspian habían estado en Narnia más de 1000 años antes, y había sido entonces cuando derrotaron a la terrible bruja blanca y terminaron con los 100 años de invierno, y luego habían reinado, los 4 juntos, en Cair Paravel, hasta que dejaron de ser niños y fueron grandes reyes y adorables reinas, y su reinado fue la época de oro de Narnia. Y Aslan participó muchísimo en aquella historia. Participó en las otras historias también, según recordaba Tirian. Aslan y los niños del otro mundo, pensaba Tirian.
Siempre aparecían cuando las cosas llegaban a su peor punto. Si pudieran hacerlo ahora. Y gritó, Aslan, Aslan, Aslan. Ven y ayúdanos ahora. Mas la oscuridad y el frío y el sosiego seguían siendo los mismos. Deja que me maten, gritó el rey. No pido nada para mí. Pero ven y salva a Narnia. Y todavía no hubo ningún cambio en la noche o en el bosque, pero principió a operarse una especie de cambio dentro de Tirian. Sin saber por qué, comenzó a alentar una ligera esperanza. Y se sintió algo más fuerte. Oh, Aslan, Aslan. Susurró. Si no vienes en persona, al menos envíame a tus colaboradores de más allá del mundo. O permite que yo los llame. Haz que mi voz alcance hasta más allá del mundo. Entonces, casi sin saber lo que hacía, gritó de súbito, a toda voz. Niños, niños, amigos de Narnia. Rápido. Vengan a mí. A través de los mundos los llamo. Yo, Tirian, rey de Narnia, señor de Cael Parabel y emperador de las islas desiertas. Y de inmediato se hundió en un sueño, si es que fue un sueño, más vívido que cualquiera que hubiera tenido en su vida. Le pareció estar en una sala iluminada donde 7 personas se hallaban sentadas alrededor de una mesa. Parecía que recién hubieran terminado su comida. 2 de ellos eran muy viejos, un anciano de blanca barba y una anciana de ojos vivos, alegres y risueños. El que estaba sentado a la derecha del anciano no era aún un adulto, seguramente más joven que Tirian, pero su semblante ya tenía la prestancia de un rey y de un guerrero. Y podías decir prácticamente lo mismo del otro joven que se sentaba a la derecha de la anciana. Frente a Tirian, al otro lado de la mesa, había una niña de pelo claro, más joven que estos dos, y a ambos lados de ella, un niño y una niña más jóvenes aún. Todos estaban vestidos con lo que le pareció a Tirian ser los vestidos más raros del mundo. Pero no tuvo tiempo de pensar en detalles como ese, pues en un instante el niño más joven y las 2 niñas se pusieron de pie, y una de ellas lanzó un corto grito. La anciana se sobresaltó y contuvo el aliento. El anciano debe haber hecho algún movimiento repentino también, pues el vaso de vino que tenía en su mano derecha fue a dar debajo de la mesa. Tirian pudo oír el tintineo que hizo al quebrarse en el suelo. Entonces Tirian comprendió que esa gente podía verlo a él. Lo miraban como quien ve un fantasma. Pero advirtió que el que parecía rey y que se sentaba a la derecha del anciano no se movió siquiera, aunque se puso pálido, y solo empuñó firme su mano. Luego dijo, habla, si no eres un fantasma o un sueño. Tienes aspecto de ser un narniano y nosotros somos los 7 amigos de Narnia. Tirian ansiaba poder hablar, y trató de gritar fuerte que él era Tirian de Narnia, y que necesitaba desesperadamente su ayuda. Pero se dio cuenta, como me ha pasado a veces en los sueños a mí también, que su voz no hacía el menor sonido. El que le había hablado se puso de pie. Sombra o espíritu o lo que seas, dijo, fijando sus ojos en Tirian. Si eres de Narnia, te ordeno en el nombre de Aslan, háblame. Soy el gran rey Pedro. La sala empezó a dar vueltas ante los ojos de Tirian. Escuchó las voces de aquellas 7 personas hablando todas a la vez, y todas haciéndose cada segundo más borrosas, diciendo cosas como mira. Se está desvaneciendo. Se está esfumando. Está desapareciendo. Al minuto siguiente se encontró totalmente despierto, todavía amarrado al árbol, más helado y entumecido que nunca. El bosque estaba lleno de la pálida luz mortecina que alumbra antes de la salida del sol y Tirian estaba empapado de rocío. Comenzaba a amanecer. Aquel despertar fue casi el peor momento de toda su vida. Hube como llegó la ayuda para el rey. Pero su aflicción no duró mucho. Casi de inmediato se sintió un porrazo, y luego un segundo porrazo, y 2 niños estaban de pie ante él. El bosque enfrente suyo estaba completamente vacío un minuto antes y sabía que no habían salido de detrás del árbol, porque los habría oído. En realidad habían aparecido simplemente de la nada. De una sola mirada vio que usaban esos vestidos tan raros y deslucidos que tenía la gente de su sueño, y vio, en una segunda mirada, que eran el niño y la niña más jóvenes del grupo de los 7. «¡Caracoles!», exclamó el niño, «te quita el aliento todo esto». «Pensé que...». «Apúrate y desátalo», dijo la niña. «Ya podremos conversar después». Luego añadió, volviéndose hacia ti, Rian. «Perdona que nos hayamos demorado tanto. Vinimos en cuanto pudimos». En tanto que ella hablaba, el niño había sacado un cuchillo de su bolsillo y cortaba rápidamente las amarras del rey. Demasiado rápidamente. En realidad, pues el rey estaba tan rígido y entumecido que cuando cortó la última cuerda cayó de rodillas y se tuvo que apoyar en las manos. No fue capaz de levantarse de nuevo hasta que hubo recuperado algo de la vitalidad de sus piernas con una buena fricción. «Oye», exclamó la niña.
Eras tú, ¿no es cierto, el que se nos apareció la noche que estábamos cenando? Hace como una semana. ¿Una semana, hermosa dama? Dijo Tyrion. Mi sueño me condujo a tu mundo hace escasos 10 minutos. Es el eterno embrollo con las horas, Paul, dijo el niño. Ya recuerdo, dijo Tyrion. Eso también sale en todos los viejos relatos. El tiempo en tu extraña tierra es diferente del nuestro. Pero hablando de tiempo, es tiempo de que nos vayamos de aquí, pues mis enemigos están muy cerca. ¿Vendrán conmigo? Claro que sí, respondió la niña. Es a ti a quien hemos venido a ayudar. Tyrion logró ponerse de pie y los guió a toda prisa cerro abajo, hacia el sur y lejos del establo. Él sabía muy bien a dónde quería ir, pero su primer objetivo era llegar a los sitios rocosos donde no dejarían huellas y el segundo era atravesar algunas aguas para no dejar rastros. Tardaron cerca de 1 hora trepando y vadeando y mientras lo hacían nadie tenía aliento ni para hablar. Pero aún así, Tyrion siguió mirando a hurtadillas a sus compañeros. La maravilla de caminar al lado de criaturas de otro mundo le hacía sentir un tanto mareado, pero igualmente hacía que todas las viejas historias parecieran mucho más reales de lo que había creído antes. Ahora podía pasar cualquier cosa. Bien, dijo Tyrion cuando llegaron a la entrada de un pequeño valle que descendía ante ellos entre abedules nuevos. Ya estamos fuera de peligro, lejos de esos villanos por un tiempo y podemos caminar con mayor tranquilidad. Había salido el sol. En cada rama brillaban gotitas de rocío, y las aves cantaban. ¿Qué tal una buena merienda? Quiero decir, para ti, señor. Nosotros ya tomamos desayuno, dijo el niño. Tyrion se preguntaba perplejo qué querría decir merienda. Sin embargo, cuando el niño abrió un abultado bolsón que llevaba y sacó un paquete grasiento y blanden, entendió inmediatamente. Tenía un hambre voraz, a pesar de que no había pensado en ello hasta ese mismo momento. Había 2 sándwiches de huevo duro y 2 de queso, y otros 2 que tenían algún tipo de pasta adentro. Si no hubiera estado tan hambriento, no le habría gustado nada la pasta, porque era algo que nadie come en Narnia. Cuando se había ya devorado los 6 sándwiches, llegaron al fondo del valle y allí encontraron un musgoso acantilado de donde nacía borboteando una pequeña fuente. Los 3 se detuvieron y bebieron y se mojaron sus acaloradas caras. Y ahora, dijo la niña, apartando de su frente su cabello empapado, ¿vas a contarnos quién eres y por qué estabas amarrado y de qué se trata todo esto? Con mucho gusto, damisela, respondió Tyrion. Pero hay que continuar la marcha. De modo que mientras seguían caminando, les dijo quién era y todas las cosas que le habían sucedido. Y entonces, dijo al final, voy a cierta torre, una de las 3 que se construyeron en tiempos de mis antepasados para proteger el páramo del Farol contra unos peligrosos proscritos que moraban allí en su época. Gracias a la buena voluntad de Aslan, no me robaron mis llaves. En esa torre encontraremos una provisión de armas y cotas de malla y algunas vituallas también, aunque nada más que galletas secas. Allí podemos también descansar tranquilos, mientras hacemos nuestros planes. Y ahora, se los ruego, dígame quiénes son y toda su historia. Yo soy Eustaquio Scrooby y ella es Jill Paul, contestó el niño. Y ya estuvimos aquí una vez antes, hace siglos, más de un año en nuestro tiempo, y había un tipo llamado Príncipe Rilian, y lo tenían oculto bajo tierra, y Barro Quejón puso el pie en. Ah, exclamó Tyrion. ¿Entonces ustedes son aquellos Eustaquio y Jill que rescataron al rey Rilian de su largo hechizo? Sí, esos somos nosotros, asintió Jill. De modo que ahora él es el rey Rilian, ¿no es así? Oh, claro que tenía que serlo. Se me olvidaba que... No, dijo Tyrion, yo soy su 7º descendiente. Él murió hace más de 200 años. Jill hizo una mueca. Uf, exclamó. Esa es la parte horrible de regresar a Narnia. Pero Eustaquio prosiguió. Bueno, ahora ya sabes quiénes somos, señor, dijo. Y fue así. El profesor y la tía Pali nos habían juntado a todos los amigos de Narnia. No conozco esos nombres, Eustaquio, interrumpió Tyrion. Son los 2 que vinieron a Narnia al comienzo, el día en que todos los animales aprendieron a hablar. Por la melena del león, gritó Tyrion. Aquellos 2. El señor Diggory y la señora Pali. Del alba del mundo. ¿Y todavía están vivos en tu país? ¡Qué maravilla y qué gloria! Pero cuéntame. Ella no es nuestra verdadera tía, has de saber, dijo Eustaquio. Ella es la señorita Plummer, pero la llamamos tía Pali. Bueno, ellos 2 nos reunieron a todos, en parte solo para entretenernos y para que pudiéramos hablar hasta por los codos de Narnia. Porque, por supuesto, no hay nadie más con quien podamos hablar de estas cosas, pero en parte porque el profesor tenía la sensación de que, de alguna manera, nos necesitaban aquí.
Y entonces tú llegaste como una aparición o qué sé yo que y casi nos mataste de susto y te esfumaste sin decir una palabra. Después de eso, dimos por seguro que algo sucedía. La pregunta que se planteaba era cómo llegar aquí. No puedes hacerlo solo con desearlo. Así es que hablamos y por fin el profesor dijo que el único medio eran los anillos mágicos. Fue con esos anillos que él y la tía Pali llegaron aquí hace tanto tiempo, cuando apenas eran unos niños, años antes de que nosotros, los más jóvenes, hubiéramos nacido. Pero los anillos habían sido enterrados en el jardín de una casa en Londres, esa es nuestra ciudad principal, señor, y la casa había sido vendida. Entonces el problema era cómo conseguirlos. No adivinarías jamás lo que hicimos al final. Pedro y Edmundo, ese es el gran rey Pedro, el que te habló, fueron a Londres para entrar al jardín por detrás, muy temprano en la mañana antes de que se levantara la gente. Se habían disfrazado de obreros para que, si alguien los veía, pareciera que habían venido a componer algo en los desagües. Me habría encantado haber estado con ellos, debe haber sido salvaje de divertido. Y deben haber tenido éxito, ya que al día siguiente Pedro nos envió un telegrama. Ese es una especie de mensaje, señor, ya te lo explicaré en otra ocasión, diciendo que tenía los anillos. Y el día siguiente era el día en que Paul y yo teníamos que regresar al colegio. Somos los únicos dos que todavía vamos al colegio y estamos en el mismo. De modo que Pedro y Edmundo quedaron de encontrarse con nosotros camino al colegio y entregarnos los anillos. Teníamos que ser nosotros dos los que viniéramos a Narnia porque, sabes, los mayores no pueden volver más. Así es que nos subimos al tren. Es una cosa en que la gente viaja allá en nuestro mundo. Una cantidad de vagones encadenados juntos, y el profesor y la tía Pali y Lucía vinieron con nosotros. Queríamos estar juntos lo más que pudiéramos. Bien, estábamos en el tren. Y ya íbamos a llegar a la estación donde debíamos encontrarnos con los otros, y yo miraba por la ventana para ver si podía divisarlos cuando de repente hubo una sacudida espantosa y un ruido. Y estábamos en Narnia y su majestad estaba atado a un árbol. ¿Entonces nunca usaron los anillos?, preguntó Tirian. No, repuso Eustaquio. Ni siquiera los vimos. Aslan lo hizo todo por nosotros a su manera, sin ningún anillo. Pero el gran rey Pedro los tiene, dijo Tirian. Sí, afirmó Gil. Pero no creemos que pueda usarlos. Cuando los otros dos Pevensie, el rey Edmundo y la reina Lucía, estuvieron aquí la última vez, Aslan les dijo que no volverían nunca más a Narnia. Y le dijo algo parecido al gran rey, solo que mucho antes. Puedes estar seguro de que vendría como un balazo si lo dejaran. Cielos, exclamó Eustaquio. Está haciendo calor con este sol. ¿Falta mucho, señor? Mira, contestó Tirian, señalando. A escasos metros de allí se elevaban unas grandes almenas por encima de las copas de los árboles, y después de un minuto más de caminata salieron a un espacio despejado y cubierto de pasto. Lo atravesaba un arroyo y al otro lado del arroyo se alzaba una torre baja, ancha y cuadrada, con unas pocas ventanas estrechas y una puerta de aspecto pesado en la muralla que quedaba frente a ellos. Tirian miró atentamente para todos lados a fin de asegurarse de que no había enemigos a la vista. Luego se encaminó hacia la torre y se quedó inmóvil por un momento hurgando en busca del atado de llaves que usaba debajo de su traje de cazador en una delgada cadena de oro colgada del cuello. Menudo manojo de llaves el que sacó a la luz. Había dos de oro y varias ricamente adornadas. Te dabas cuenta de inmediato de que eran llaves hechas para abrir fastuosas y secretas habitaciones de palacios, o cofres y joyeros de fragante madera que contienen tesoros reales. Pero la llave que puso en la cerradura de la puerta era grande y sencilla, y hecha más rústicamente. La cerradura estaba apretada y por un momento Tirian temió que no sería capaz de abrirla. Pero finalmente lo logró y la puerta giró abriéndose con un tétrico chirrido. «Bienvenidos, amigos», dijo Tirian. «Me temo que este es el mejor palacio que el rey de Narnia puede ofrecer actualmente a sus huéspedes». Tirian tuvo el agrado de ver que los dos extranjeros habían sido bien educados. Ambos protestaron que no dijera eso y que estaban ciertos de que sería muy agradable. A decir verdad, no era particularmente agradable. Era más bien oscuro y olía a humedad. Tenía una sola habitación y esta habitación subía directamente hasta el techo de piedra. En un rincón había una escalera de madera que conducía a una claraboya por donde podía salir a las almenas. Había algunas toscas literas para dormir y una gran cantidad de cajones y fardos. También había una chimenea donde parecía que nadie había encendido un fuego desde hacía muchos años. «Es mejor que salgamos a recoger un poco de leña como primera medida, ¿no creen?», dijo Gil. «Todavía no, camarada», replicó Tirian. No estaba dispuesto a que los sorprendieran desarmados,
y comenzó a buscar en los cofres, agradeciendo que se acordaba de que siempre había tenido cuidado de mantener esas torres de guarnición bajo inspección anual con el fin de asegurarse de que estaban aperadas de todo lo necesario. Las cuerdas de los arcos se encontraban allí envueltas en seda aceitada, las espadas y lanzas estaban engrasadas para evitar el moho, y las armaduras brillaban guardadas en sus envolturas. Pero había algo todavía mejor. «Miren», exclamó Tyrion al tiempo que sacaba una larga cota de malla de curioso modelo que desplegó ante los ojos de los niños. «Es una malla bien curiosa, señor», opinó Eustaquio. «Ay, muchacho», dijo Tyrion. «No fue un enano narniano el herrero que la hizo. Es una malla de calormen, ropas extranjeras. Siempre he guardado unas pocas cotas de esas en buenas condiciones, porque nunca se sabe si yo o algún amigo tendremos por alguna razón que entrar sin ser vistos en las tierras del Tisrock. Y miren esta botella de piedra. Contiene un jugo que si lo refregamos en la cara y manos quedaremos morenos como los calormenes». «¡Bravo!», gritó Jill. «Disfraces. Me encantan los disfraces». Tyrion les enseñó cómo echarse un poco del jugo en la palma de la mano y luego restregarlo bien en sus caras y cuellos, hasta los hombros, y después en las manos, hasta el codo. Él hizo lo mismo. «Después de que se haya secado», dijo, «podemos lavarnos con agua y no cambiará. Solo un poco de aceite y cenizas nos convertirán de nuevo en narnianos blancos. Y ahora, dulce Jill, veamos cómo te sienta a ti esta camisa de malla. Es un poco demasiado larga, pero no tanto como yo temía. No hay duda de que perteneció a un paje del séquito de alguno de sus tarkaanes». Después de las camisas de malla se pusieron cascos calormenes, que son pequeños y redondos, bien apretados en la cabeza y con una punta arriba. Luego Tyrion sacó del cofre largos rollos de un material blanco y los enrolló encima de los cascos hasta que parecieron turbantes, pero la pequeña punta de acero siempre sobresalía en el centro. Él y Eustaquio tomaron las curvas espadas calormenes y unos pequeños escudos redondos. No había ninguna espada suficientemente liviana para Jill, pero le dio un cuchillo de caza largo y recto que podría hacer las veces de una espada en caso de necesidad. «¿Tienes habilidad para manejar el arco, doncella?», preguntó Tyrion. «Nada que valga la pena mencionar», repuso Jill, enrojeciendo. «Scrub no es nada de malo». «No le creas, señor», dijo Eustaquio. «Ambos hemos estado practicando arquería desde que regresamos de Narnia la última vez, y ahora ella es tan hábil como yo. Aunque no creas que somos tan buenos ninguno de los dos». Entonces Tyrion le dio a Jill un arco y un carcaj lleno de flechas. El próximo paso fue encender un fuego, puesto que dentro de esa torre, más que dentro de cualquiera otra parte, se tenía la impresión de estar en una cueva, y eso te hacía tiritar. Pero entraron en calor recogiendo la leña. El sol estaba ya en su punto más alto, y cuando por fin las llamaradas rugían en la chimenea, el lugar empezó a verse más acogedor. La cena fue, sin embargo, una comida aburrida, ya que lo mejor que lograron hacer fue moler algunas de las galletas duras que encontraron en el cofre y echarlas en agua hirviendo con sal para tratar de hacer una especie de sopa de avena. Y no tenían más que agua para beber. «Ojalá hubiésemos traído un paquete de té», dijo Jill. «O un tarro de cocoa», añadió Eustaquio. «No vendría nada de mal tener en cada una de estas torres una vasija o algo así de buen vino», comentó Tyrion. «Vi un buen trabajo nocturno». Unas 4 horas más tarde Tyrion se tendió en una de las literas para aprovechar de dormir un rato. Los dos niños ya estaban roncando. Los había hecho ir a la cama antes que él, porque iban a tener que estar levantados casi toda la noche y sabía que a su edad no podrían soportarlo sin dormir un poco. Además, los había cansado bastante. Primero hizo a Jill practicar un poco de arquería y encontró que, aunque no a los niveles de Narnia, ella no era tan torpe. En verdad logró dispararle a un conejo, no a un conejo que habla. Por supuesto, hay montones de conejos comunes correteando por el oeste de Narnia, y ya estaba despellejado, limpio y colgado. Descubrió que los dos niños sabían hacer estas malolientes y repugnantes faenas. Habían aprendido este tipo de cosas durante su largo viaje por la tierra de los gigantes en la época del príncipe Rilian. Luego trató de enseñarle a Eustaquio a usar su espada y escudo. Eustaquio había aprendido sobradamente a batirse a espada en sus aventuras anteriores, pero había sido con una espada recta al estilo narniano. Nunca había manejado una curva cimitarra calormene y le fue muy difícil, porque muchos de sus golpes son sumamente distintos y algunas de las técnicas que él había aprendido con la espada larga tenía ahora que descartarlas. Pero Tyrion encontró que tenía buena vista y era muy rápido de pies. Le sorprendió la fuerza de ambos niños. En realidad, los dos parecían ya ser más fuertes y grandes y mucho más adultos de lo que eran cuando los conoció hacía pocas horas.
Es uno de los efectos que a menudo produce el aire de Narnia en los visitantes de nuestro mundo. Los tres acordaron que la primerísima cosa que debían hacer era regresar al cerro del establo y tratar de rescatar a Laja, el unicornio. Después de lo cual, si tenían éxito, tratarían de alejarse hacia el este a reunirse con el pequeño ejército que el centauro perspicaz traería de Cair Paravel. Un experimentado guerrero y cazador como Tyrion despierta siempre a la hora que quiere. De manera que se dio plazo hasta las 9 de esa noche y luego borró todas las preocupaciones de su mente y se quedó profundamente dormido de inmediato. Parecía haber pasado solo un momento cuando despertó, pero supo, por la luz y por la propia atmósfera reinante, que había dormido el tiempo exacto. Se levantó, se colocó su casco turbante, había dormido con la camisa de malla puesta, y después remeció a los otros dos hasta que despertaron. Se les veía, a decir verdad, bastante tristes y deprimidos al bajar de sus literas, bostezando a más y mejor. Ahora, dijo Tyrion, vamos derecho al norte desde aquí. Afortunadamente es una noche estrellada, y el viaje será mucho más corto que el de esta mañana, porque entonces vinimos dando rodeos, pero ahora iremos en línea recta. Si nos detienen y nos hacen preguntas, ustedes dos deben guardar silencio y yo haré todo lo que pueda para hablar como un maldito, cruel, orgulloso señor de Calormen. Si saco mi espada, entonces tú, Eustaquio, debes hacer lo mismo y que Gil salte detrás de nosotros y se quede allí con una flecha lista en el arco. Pero si yo grito a casa, entonces ambos vuelen a la torre. Y que nadie siga luchando, ni siquiera un solo golpe, después de que yo haya dado la orden de retirada. Ese falso valor ha hecho fracasar muchos planes notables en las guerras. Y ahora, amigos, en el nombre de Aslan, adelante. Salieron a la noche fría. Todas las inmensas estrellas del norte se encendían por encima de las copas de los árboles. La estrella del norte de aquel mundo se llama Punta de Lanza. Es más brillante que nuestra estrella polar. Durante un rato pudieron ir derecho hacia Punta de Lanza, pero de pronto llegaron a una densa espesura y tuvieron que salirse de su ruta para no adentrarse en ella. Y después de hacerlo, como todavía estaban bajo la gran sombra de las ramas, les fue difícil volver a orientarse. Fue Gil la que los puso en el rumbo nuevamente. Había sido una excelente guía en Inglaterra. Y por supuesto que conocía sus estrellas narnianas a la perfección, después de haber viajado durante tanto tiempo en las salvajes tierras del norte, y podía calcular la dirección por otras estrellas aun si Punta de Lanza estaba oculta. En cuanto Tyrion supo que ella era la mejor exploradora de los tres, la puso al frente. Y entonces quedó asombrado de ver la forma silenciosa y casi invisible en que se deslizaba delante de ellos. Por la melena, susurró al oído de Eustaquio. Esta niña es una maravilla para rastrear en los bosques. No podría hacerlo mejor si tuviera sangre de dríades en sus venas. Es tan chica, eso le ayuda mucho, murmuró Eustaquio. Pero Gil, desde adelante, dijo. SH, menos ruido. En torno a ellos el bosque estaba muy tranquilo. A decir verdad, demasiado tranquilo. En una normal noche narniana debería haber ruidos. Algún ocasional y animado buenas noches de parte de un erizo. El grito de alguna lechuza allá arriba. Quizás una flauta a la distancia delatando la presencia de faunos en plena danza. O el ruido palpitante de los martillos de los enanos trabajando bajo tierra. Todo eso estaba en silencio. La melancolía y el temor reinaban en Narnia. Al cabo de un tiempo comenzaron a subir la escarpada ladera y los árboles se fueron espaciando. Tyrion pudo localizar vagamente la conocida cumbre del cerro y el establo. Gil iba ahora con mucha más cautela y hacía señas con las manos a los demás para que hicieran lo mismo. Luego se quedó totalmente inmóvil y Tyrion la vio hincarse poco a poco en el pasto y desaparecer sin hacer un ruido. Un minuto después se levantó nuevamente, acercó su boca al oído de Tyrion y dijo en un susurro casi inaudible: «Arrodíllate». «Te ve mejor», ella dijo T en vez de S, no porque ceceara, sino porque sabía que el silbido de la letra S en un susurro es lo que se escucha con mayor facilidad. Tyrion se echó al suelo de inmediato, casi tan silenciosamente como Gil, aunque no tanto, pues era más pesado y de más edad. Y cuando estaban en el suelo, se dio cuenta de que desde esa posición podía ver la punta de la colina nítidamente contra el cielo cuajado de estrellas. Dos formas negras se perfilaban contra él. Una era el establo, y la otra, a unos pocos metros frente a él, era un centinela Calormene. Hacía una vigilancia bastante pobre. No se paseaba, ni siquiera estaba de pie, sino sentado con su lanza encima del hombro y la barbilla apoyada en su pecho. «Bravo», dijo Tyrion a Gil. Ella le había mostrado exactamente lo que necesitaba saber. Se incorporaron y ahora Tyrion tomó la delantera. Muy lentamente, casi sin atreverse a respirar,
hicieron su camino de ascenso hasta un pequeño grupo de árboles que se encontraba a unos 15 metros del centinela. «Esperen aquí hasta que yo vuelva», murmuró dirigiéndose a los otros dos. «Si fracaso, huyan». Luego empezó a pasearse descaradamente a plena vista del enemigo. El hombre se asustó al verlo y trató de ponerse rápidamente de pie. Temía que Tyrion fuera uno de sus propios oficiales y que se vería metido en un lío por estar sentado. Pero antes de que pudiera levantarse, Tyrion se había arrodillado a su lado, diciéndole: «¿Eres un guerrero del Tish Rock, que viva para siempre? Alegra mi corazón el encontrarte en medio de estas bestias y demonios de Narnia. Dame tu mano, amigo». Antes de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el centinela Calormenes sintió su mano derecha asida en un poderoso apretón. En un instante alguien se hincaba sobre sus piernas y un puñal se apoyaba en su garganta. «Un ruido y seréis hombre muerto», dijo Tyrion en su oído. «Dime dónde está el unicornio y viviréis». Detrás del establo». «Oh, mi amo», tartamudeó el infeliz. «Bien, levántate y condúceme a él». En tanto el hombre se incorporaba, el puñal no dejó nunca de apuntar a su garganta. Solo se movió, helado y un poco cosquilleante, cuando Tyrion se puso detrás de él y lo acomodó en un lugar adecuado bajo su oreja. Temblando se dirigió a la parte de atrás del establo. A pesar de la oscuridad, Tyrion pudo ver inmediatamente la blanca silueta de Alaja. «¡Silencio!», exclamó. «No, no relinches». «Sí, Alaja, soy yo». «¿Cómo te ataron?». «Estoy maneado por las 4 patas y atado con una brida a una argolla en la muralla del establo», se escuchó responder la voz de Alaja. «Quédate aquí, centinela, con tu espalda hacia la muralla». «Así. Ahora, Alaja, pon la punta de tu cuerno contra el pecho de este Calormene». «Con el mayor gusto, señor», repuso Alaja. «Si se mueve, traspásale el corazón». Entonces, en pocos segundos, Tyrion cortó las sogas. Con los restos ató al centinela de manos y pies. Finalmente lo obligó a abrir la boca, se la llenó de pasto y lo amarró desde el cráneo hasta la barbilla para impedir que hiciera el menor sonido, y lo colocó en el suelo, sentado y apoyado contra la pared. «Me he portado un tanto descortés contigo, soldado», dijo Tyrion. «Pero fue por necesidad. Si nos volvemos a encontrar otra vez, puede que te trate mejor. Vamos, Alaja, vámonos sin hacer ruido». Puso su brazo izquierdo alrededor del cuello de la bestia y se inclinó y besó su nariz y ambos sintieron una gran dicha. Regresaron lo más silenciosamente posible al lugar donde había dejado a los niños. Estaba más oscuro allí bajo los árboles y casi tropezó con Eustaquio antes de verlo. «Todo está bien», murmuró Tyrion. «Hemos hecho un buen trabajo esta noche. Ahora, a casa». Se habían vuelto y caminado unos cuantos pasos cuando Eustaquio dijo: «¿Dónde estás, Paul?». No recibió respuesta. «¿Está allí a tu lado, señor?», preguntó. «¿Qué?», exclamó Tyrion. «¿No está al otro lado tuyo?». Fue un momento terrible. No se atrevían a gritar, pero susurraban su nombre lo más alto que se puede en un susurro. No hubo respuesta. «¿Se alejó de ti mientras yo no estaba aquí?», preguntó Tyrion. «No la vi ni la escuché irse», dijo Eustaquio. «Pero es posible que se marchara sin que yo supiera. Puede ser tan silenciosa como un gato, tú mismo lo has comprobado». En ese momento se escuchó a lo lejos el sonido de un tambor. Alaja movió sus orejas hacia adelante. «Enanos», dijo. «Y enanos traidores, enemigos, es lo más probable», musitó Tyrion. «Y se aproxima algo sobre cascos, mucho más cerca», advirtió Alaja. Los dos humanos y el unicornio se quedaron inmóviles como estatuas. Tenían tantas cosas distintas de que preocuparse que no sabían qué hacer. El sonido de cascos se acercaba cada vez más. Y pronto, muy junto a ellos, una voz susurró. «Hola, ¿están todos ahí?». «Gracias al cielo», era la voz de Gil. «¿Dónde diablos te habías metido?», susurró furioso Eustaquio, porque se había llevado un tremendo susto. «En el establo», jadeó Gil, pero era una suerte de jadeo como cuando estás batallando por aguantar la risa. «Oh», gruñó Eustaquio, «crees que es divertido, ¿no? Bueno, solo te diré que... ¿Has encontrado a Alaja, señor?», preguntó Gil. «Sí. Aquí está. ¿Qué es esa bestia que viene contigo?». «Es él», repuso Gil. «Pero vámonos a casa antes de que alguien despierte». Y nuevamente tuvo unas pequeñas explosiones de risa. Los demás obedecieron en el acto, pues ya se habían quedado lo suficiente en aquel peligroso lugar y les parecía que los tambores de los enanos se estaban acercando. Fue solo después de haber caminado rumbo al sur por varios minutos que Eustaquio dijo: «¿Lo tienes a él?». «¿Qué quieres decir?». «El falso Aslan», respondió Gil. «¿Qué?».
exclamó Tirian. ¿Dónde estuviste? ¿Qué has hecho? Bueno, señor, contestó Jill. Cuando vi que había sacado al centinela de en medio, pensé, ¿no sería bueno que diera un vistazo dentro del establo y vea lo que hay realmente allí? Así es que me fui, paso a paso. No me costó nada levantar el cerrojo. Claro que adentro estaba oscuro como boca de lobo y olía como todos los establos. Entonces prendí una luz. ¿Podrán creerlo? No había allí nada, excepto este viejo burro con un bulto de piel de león amarrada por encima de su lomo. De modo que saqué mi cuchillo y le dije que tenía que venir conmigo. En realidad, no había ninguna necesidad de amenazarlo con el cuchillo. Estaba harto del establo y muy dispuesto a venir. ¿No es cierto, querido Cándido? ¡Santo cielo!, exclamó Eustaquio. ¡Que me zurzan! Estaba terriblemente enojado contigo hace un rato, y todavía pienso que estuvo pésimo que te escabulleras sin ninguno de nosotros. Pero debo admitir, quiero decir, que fue una cosa perfectamente sensacional lo que hiciste. Si ella fuera un muchacho, habría que armarla caballero, ¿no es cierto, señor? Si ella fuera un muchacho, dijo Tirian, sería azotada por desobedecer las órdenes. Y en la oscuridad nadie pudo ver si lo dijo frunciendo el ceño o bien con una sonrisa. Al minuto siguiente se escuchó un sonido de metal que chirriaba. ¿Qué estás haciendo, señor?, preguntó Alaja, bruscamente. Desenvainando mi espada para cortarle la cabeza al maldito asno, dijo Tirian con un tono terrible de voz. Apártate, niña. Oh, por favor no lo hagas, por favor, imploró Jill. De verdad, no debes hacerlo. No fue su culpa. Todo lo inventó el mono. Él no entendía mucho. Y está muy arrepentido. Es un burro encantador. Se llama Cándido. Y estoy abrazada a su cuello. Jill, dijo Tirian, eres la más valiente y la más hábil en los bosques de todos mis súbditos, pero también la más pícara y desobediente. Está bien, dejemos que el asno viva. ¿Qué tienes que decir, por tu parte, asno? Yo, señor. Se escuchó la voz del burro. Te aseguro que lo lamento mucho si hice algo malo. El mono dijo que Aslan quería que me disfrazara así. Y pensé que él sabía. Yo no soy listo como él. Solo hice lo que me decían. No fue nada de divertido para mí vivir en ese establo. Ni siquiera sé qué estaba sucediendo afuera. Él no me dejaba salir más de un par de minutos por la noche. Algunos días hasta se olvidaron de darme un poco de agua. Señor, dijo Alaja. Los enanos se acercan cada vez más. ¿Queremos encontrarnos con ellos? Tirian lo pensó un momento y luego, súbitamente, lanzó una larga y sonora carcajada. Después habló, ya no en susurros. Por el león, dijo. Me estoy poniendo lento de mente. ¿Encontrarnos con ellos? Por cierto que nos encontraremos con ellos. Nos enfrentaremos con cualquiera ahora. Tenemos que mostrarles este asno. Déjenlos ver la cosa a la que temían y reverenciaban. Podemos mostrarles la verdad de la vil intriga del mono. Se descubrió el secreto. Las cosas han cambiado. Mañana colgaremos a ese mono del árbol más alto de Narnia. Se terminaron los susurros y los escondites y los disfraces. ¿Dónde están esos honrados enanos? Les tenemos buenas noticias. Cuando has estado susurrando por horas, el simple sonido de alguien hablando en voz alta tiene un efecto maravillosamente bullicioso. El grupo entero empezó a hablar y a reírse. Hasta Cándido levantó la cabeza y lanzó un sonoro jojijojijiji, algo que el mono no le había permitido hacer durante muchos días. Entonces se encaminaron en dirección al ruido de tambores. Se hacía constantemente más fuerte y pronto pudieron divisar también la luz de las antorchas. Salieron a uno de esos ásperos caminos, casi no los llamaríamos caminos en Inglaterra, que atraviesan el páramo del Farol. Y allí, avanzando con paso enérgico, venían cerca de 30 enanos, todos con sus pequeñas espadas y palas al hombro. 2 calormenes armados guiaban la columna y 2 más cerraban la marcha. «Deténganse», tronó Tirian, saliendo al camino. «Deténganse, soldados. ¿A dónde conducen a estos enanos narnianos y por orden de quién?» 7 principalmente sobre los enanos. Los 2 soldados calormenes que iban a la cabeza de la columna, viendo a quienes tomaron por un tarcán o gran señor acompañado de sus 2 pajes armados, ordenaron el alto y levantaron sus lanzas como saludo. «Oh, mi amo», dijo uno de ellos, «conducimos a estos enanillos a Calormen a trabajar en las minas del Tisroc, que viva para siempre. Por el gran Diostas, son sumamente obedientes», dijo Tirian. Luego se volvió súbitamente hacia los enanos. Uno de cada 6 portaba una antorcha y gracias a esa luz parpadeante pudo ver sus caras barbudas que lo miraban con expresión torva y obstinada. «Es que el Tisroc ha librado una gran batalla, enanos,
¿Y ha conquistado vuestra tierra?, preguntó, para que ustedes vayan pacientemente a morir a las canteras de sal de Pugrán. Los dos soldados lo contemplaron sorprendidos, pero los enanos respondieron a coro. Son las órdenes de Aslan, las órdenes de Aslan. Nos ha vendido. ¿Qué podemos hacer contra él? El tal Tisroc, agregó uno y escupió. Me gustaría verlo al pasar por esto. Silencio, perro, dijo el soldado jefe. Miren, exclamó Tirian, empujando a Cándido adelante hacia la luz. Todo ha sido una mentira. Aslan no ha venido a Narnia. Ustedes han sido engañados por el mono. Esto es lo que hizo salir del establo para mostrarles. Mírenlo. Lo que vieron los enanos, ahora que tenían la oportunidad de verlo de cerca, fue ciertamente suficiente para hacerlos preguntarse cómo se habían dejado pasar gato por liebre. La piel de león se había ido soltando mucho más durante el largo cautiverio de Cándido en el establo y se le había torcido en el viaje a través del bosque oscuro. La mayor parte se hallaba hecha un gran bulto encima de un hombro. La cabeza, fuera de que había sido empujada hacia un lado, se había no sé cómo ido para atrás, de manera que todos podían ahora ver su tonta y dulce cara de burro mirando por debajo de ella. Le colgaban unas hebras de pasto de un lado de la boca, que había ido mordisqueando calladamente mientras lo traían. Y musitaba. No fue mi culpa. Yo no soy listo. Nunca dije que lo fuera. Por un segundo los enanos contemplaron a Cándido con la boca abierta y de pronto uno de los soldados dijo duramente. «¿Tú estás loco? Oh, mi amo. ¿Qué les estás diciendo a los esclavos?» Y el otro dijo, «¿Y quién eres tú?» Ninguna de las dos lanzas saludaban ya. Ambas estaban vueltas hacia abajo y listas para entrar en acción. «Dame la contraseña», dijo el soldado jefe. «Esta es mi contraseña», dijo el rey, desenvainando su espada. «La luz está alboreando. La mentira ha sido descubierta. Y ahora, en guardia, bellacos, pues soy Tirian de Narnia». Embistió al soldado jefe como un relámpago. Eustaquio, que había sacado su espada cuando vio que el rey sacaba la suya, se precipitó contra el otro, con la cara muy pálida, pero yo no lo culparía por eso. Y tuvo la suerte que a veces tienen los principiantes. Se le olvidó todo lo que Tirian había tratado de enseñarle esa tarde. Tiró estocadas salvajemente. A decir verdad, no estoy seguro que no lo haya hecho con los ojos cerrados, y de repente se encontró, para su gran sorpresa, con que el Calormene yacía muerto a sus pies. Y aunque fue un gran alivio, a la vez fue bastante espantoso. La pelea del rey duró un par de segundos más, y luego él también mató a su hombre y le gritó a Eustaquio, «Cuidado con los otros dos». Pero los enanos habían acabado con los dos Calormenes restantes. No quedaba ni un solo enemigo. «Le asestaste un buen golpe, Eustaquio», gritó Tirian, palmoteando su espalda. «Y ahora, enanos, sois libres. Mañana os llevaré a liberar a toda Narnia». 3 vivas por Aslan. Pero no tuvo ningún eco. Hubo un débil intento de parte de unos pocos enanos, unos 5, que se extinguió de inmediato. De parte de varios otros solo hubo mal humo, rados gruñidos. La mayoría no dijo nada. ¿No entienden?, dijo Gil con impaciencia. «¿Qué pasa con ustedes, enanos? ¿No oyeron lo que dijo el rey? Se acabó. El mono no va a gobernar a Narnia nunca más. Todos pueden volver a su vida de antes. Pueden divertirse otra vez. ¿No están contentos?» Después de una pausa de cerca de 1 minuto, un enano no muy buen mozo, de pelo y barba negros como el hollín, dijo. «¿Y quién eres tú, señorita?» «Soy Gil», repuso ella. «La misma Gil que rescató al rey Rilian de su encantamiento. Y este es Eustaquio, que hizo lo mismo. Y hemos vuelto de otro mundo después de cientos de años. Aslan nos envió». Los enanos se miraron unos a otros, con risitas burlonas, no de alegría. «Bueno», dijo el enano negro, cuyo nombre era Grifle, «yo no sé qué pensarán ustedes, muchachos, pero lo que es yo, creo que he oído suficiente de Aslan para el resto de mi vida». Así es», gruñeron los otros enanos. «Todo esto es un engaño, un condenado engaño». «¿Qué quieren decir?», protestó Tirian. No se había puesto pálido cuando luchaba, pero lo estaba ahora. Se había imaginado que este sería un bello momento, pero se iba convirtiendo en algo parecido a una pesadilla. «Debes creer que somos condenadamente blandos de cabeza», dijo Grifle. «Nos engañaron una vez y ahora pretendes engañarnos de nuevo al minuto siguiente. No necesitamos más esos cuentos sobre Aslan. ¿Ves? Míralo. Un borrico viejo de orejas largas. Por todos los cielos, me van a volver loco», dijo Tirian. «¿Quién de nosotros ha dicho que eso sea Aslan? Esa es la imitación que ha hecho el mono del verdadero Aslan. ¿No lo pueden entender? Y tú tendrás una imitación mejor,
supongo. Exclamó Grifle. No, gracias. Nos han hecho tontos una vez y no nos harán tontos de nuevo. Yo no, dijo Tyrion, airadamente. Yo sirvo al verdadero Aslan. ¿Dónde está? ¿Quién es? Muéstralo. Dijeron varios enanos. ¿Creen que lo llevo en mi cartera? ¿Necios? Exclamó Tyrion. ¿Quién soy yo para hacer aparecer a Aslan a mi antojo? Él no es un león domesticado. En el momento en que estas palabras salieron de sus labios, comprendió que había dado un paso en falso. Los enanos empezaron inmediatamente a repetir: no es un león domesticado, no es un león domesticado, con un burlesco sonsonete. Eso era lo que decían siempre los del otro grupo, dijo uno. ¿Quieren decir que no creen en el verdadero Aslan? Preguntó Yid. Pero si yo lo he visto. Y él nos envió a nosotros dos desde otro mundo. Ah, dijo Grifle, con una amplia sonrisa. Eso es lo que tú dices. Te han enseñado muy bien tu parte. Estás dando tu lección, ¿no es cierto? Patán, gritó Tyrion. ¿Le das un mentis a una dama en su propia cara? Sé más cortés, señor, replicó el enano. No creo que queramos más reyes, si es que eres Tyrion, porque no te pareces a él, así como tampoco queremos más Aslan. Nos vamos a cuidar solos de ahora en adelante y no reconoceremos a nadie como amo. ¿Entiendes? Tiene razón, dijeron los otros enanos. Nos mandamos solos ahora. Se acabó Aslan, se acabaron los reyes, se acabaron los estúpidos cuentos de otros mundos. Los enanos con los enanos. Y comenzaron a formar filas y a prepararse para marchar de regreso al lugar, cualquiera sea, de donde venían. «Bestiezuelas», exclamó Eustaquio. ¿Ni siquiera van a dar las gracias por haberlos salvado de las minas de sal? Oh, ya sabemos todo eso, repuso Grifle por encima del hombro. Ustedes querían utilizarnos, por eso nos rescataron. Están jugando su propio juego, ustedes. Vámonos, muchachos. Y los enanos rompieron a cantar su curiosa cancioncita de marcha que sigue el ritmo del tambor, y se perdieron con sus pasos pesados en la oscuridad. Tyrion y sus amigos se quedaron mirándolos. Luego él dijo una sola palabra: «Vamos», y continuaron su viaje. Era un grupo silencioso. Cándido creía que aún estaba en desgracia, y además no entendía realmente muy bien lo que había pasado. Jill, fuera de estar disgustada con los enanos, estaba muy impresionada con la victoria de Eustaquio sobre el Calormene y se sentía algo avergonzada. En lo que respecta a Eustaquio, su corazón latía aún aceleradamente. Tyrion y Alaja caminaban tristemente a la retaguardia. El rey posaba su brazo sobre el hombro del unicornio y a veces el unicornio acariciaba la mejilla del rey con su suave nariz. No trataron de consolarse mutuamente con palabras. No era muy fácil pensar qué decir que pudiera servir de consuelo. Tyrion no soñó jamás que uno de los resultados del engaño del mono al fabricar un falso Aslan sería impedir que la gente creyera en el verdadero. Se había convencido de que los enanos se pondrían de su lado en cuanto les demostrara que habían sido burlados. Y entonces a la noche siguiente los habría conducido al cerro del establo y les habría mostrado a Cándido a todas las criaturas y todos se habrían vuelto contra el mono y, tal vez luego de una gresca con los Calormenes, se habría terminado todo el asunto. Pero ahora parecía que no podía contar con nadie. ¿Cuántos otros narnianos irían a reaccionar como los enanos? «Alguien nos sigue, me parece», dijo Cándido de repente. Se detuvieron. Era cierto, se escuchaba un tam-tam de pasitos tras ellos. «¿Quién va allí?», gritó el rey. «Soy solo yo, señor», repuso una voz. «Yo, el enano Poghin. Acabo de arreglármelas para escapar de los demás. Yo estoy de tu lado, señor, y del de Aslan. Si puedes poner una espada enana en mi puño, daré con gusto un buen golpe al lado tuyo antes de que todo haya terminado». Todos se agruparon a su alrededor y le dieron la bienvenida y lo alabaron y lo felicitaron. Claro que un solo enano no hacía gran diferencia, pero igualmente fue muy alentador tener siquiera uno. Todos se alegraron. Pero Jill y Eustaquio no se alegraron por mucho tiempo, porque se pusieron a bostezar hasta descarretillarse, demasiado cansados para pensar en otra cosa fuera de una cama. Era la hora más fría de la noche, justo antes del amanecer, cuando llegaron de vuelta a la torre. Si los hubiera esperado una cena preparada se la habrían comido. Con mucho gusto, pero ni pensar en la molestia y la demora de prepararla. Tomaron un poco de agua en un arroyo, se lavaron la cara, y se tendieron en sus literas, excepto Cándido y Alaja, que dijeron que estarían más cómodos afuera. Quizás esto fue para mejor, pues un unicornio y un burro gordo y grande metidos adentro de la casa dan siempre la impresión de que una pieza está demasiado llena de gente. Los enanos narnianos, aunque su estatura solo alcanza a 1,20 m,
Son para su tamaño casi los más robustos y fuertes de todas las criaturas, de modo que Pokhin, a pesar de un día tan pesado y una noche corta, despertó completamente descansado y antes que cualquiera de los demás. Al instante tomó el arco de Yil, salió y cazó un par de palomas torcaces. Luego se sentó en los peldaños de la puerta a desplumarlas y a charlar con Alaja y Cándido. Cándido se veía, y se sentía, muchísimo mejor esta mañana. Alaja, por ser un unicornio y por lo tanto uno de los animales más nobles y delicados, fue muy bondadoso con él, hablándole de cosas de esas que los dos podían entender, como pasto y azúcar y el cuidado de los cascos. Cuando Yil y Eustaquio salieron de la torre bostezando y restregándose los ojos a eso de las 10:30, el enano les mostró dónde podían recoger gran cantidad de una hierba narniana llamada fresne y silvestre, que se parece algo a nuestra cederilla, pero de mucho mejor sabor cuando está cocida. Se necesita un poco de mantequilla y pimienta para que quede perfecta, pero ellos no tenían nada de eso. De manera que con esto y aquello, tuvieron los ingredientes para un magnífico guiso para su desayuno o cena, como prefieras llamarlo. Tirian se adentró un poco más en el bosque con un hacha y trajo algunas ramas para leña. Mientras se cocía la comida, lo que les pareció un tiempo larguísimo, en especial cuando comenzó a oler cada vez más apetitosa a medida que iba cocinándose, el rey encontró un equipo completo de enano para Pokhin: cota de malla, casco, escudo, espada, cinturón y puñal. Después examinó la espada de Eustaquio y se encontró con que Eustaquio la había vuelto a poner en su vaina toda sucia después de matar al calormene. Fue reprendido por eso y obligado a limpiarla y pulirla. Todo esto sucedía en tanto Yil iba y venía, a veces revolviendo la olla y a veces mirando con envidia al burro y al unicornio que pastaban muy satisfechos. ¿Cuántas veces en aquella mañana deseó poder comer pasto? Pero cuando la comida estuvo lista, pensaron que había valido la pena esperarla, y hubo repetición para todos. Una vez que hubieron comido hasta hartarse, los 3 humanos y el enano fueron a sentarse en el umbral de la puerta. Los de 4 patas se echaron frente a ellos. El enano, con el permiso de Yil y de Tirian, encendió su pipa, y el rey dijo: «Me parece, amigo Pokhin, que tú tienes más noticias sobre el enemigo que yo. Dinos todo lo que sepas. Y antes que nada, ¿qué historia cuentan sobre mi fuga?» «Un cuento tan ingenioso, señor, como jamás se había inventado», respondió Pokhin. «Fue el gato Jengibre el que lo contó, y es bien probable que él lo inventó también. Este Jengibre, señor, oh, ese es un pícaro como jamás lo fue gato alguno. Dijo que había pasado cerca del árbol a que esos villanos ataron a su majestad. Y dijo, con tu permiso, que tú aullabas y jurabas y maldecías a Aslan. Un lenguaje que no me gustaría repetir. Fueron sus palabras. Y siempre con ese aspecto tan remilgado y formal. Ya sabes, que puede adoptar un gato cuando quiere. Y después, dijo Jengibre, el propio Aslan se apareció de repente en el resplandor de un relámpago y se tragó a su majestad de un solo bocado. Todas las bestias temblaron al oír esta historia y algunos se desmayaron ahí mismo. Y, por supuesto, el mono le siguió la corriente. Ahí tienen, decía, vean lo que hace Aslan a quienes no lo respetan. Que les sirva de advertencia. Y las pobres criaturas gemían y se quejaban y decían, si nos servirá, si nos servirá. De modo que al fin y al cabo la fuga de su majestad no los ha obligado a pensar si tienes aún amigos leales que te ayuden, sino que solamente les ha producido más temor y más obediencia al mono. ¡Qué actitud diabólica!, exclamó Tirian. Entonces este Jengibre piensa igual que el mono. Ahora se trata más bien, señor, de saber si el mono piensa, replicó el enano. El mono se ha puesto a beber, ¿entiendes? En mi opinión la conspiración la están manejando principalmente Jengibre o Rizda, el capitán Calor, Mene. Y creo que fueron unas palabras que Jengibre propaló entre los enanos las principales culpables de la vil réplica que te dieron. Y te diré por qué. Una de esas espantosas asambleas acababa de terminar antenoche y ya había andado un buen trecho de camino a casa cuando me di cuenta de que había dejado olvidada mi pipa. Era una muy buena, una de mis viejas pipas favoritas, así que volví a buscarla. Mas antes de llegar al lugar donde había estado sentado, estaba negro como boca de lobo ahí, escuché una voz de gato que decía miau, y una voz de Calormene que decía aquí, habla despacio, y me quedé inmóvil como si estuviera congelado. Y estos dos eran Jengibre y Rizda Tarkaan, como lo llaman. Noble Tarkaan, dijo el gato con esa voz sedosa que tiene. Solo quería saber con exactitud lo que ambos teníamos en la mente hoy acerca de que Aslan no significa más que Tas. Sin duda, tú, el más sagaz de los gatos, dijo el otro, has percibido lo que yo quería decir. ¿Quieres decir, dijo Jengibre, que no existen tales personas
ninguna de las dos. Todos los seres cultos lo saben, dijo el Tarkaan. Entonces podemos entendernos, ronroneó el gato. También tú, igual que yo, te estás cansando un tanto del mono. Un bruto estúpido y codicioso, dijo el otro, pero hemos de utilizarlo por ahora. Tú y yo dispondremos todo sin que nadie sepa, y haremos al mono cumplir nuestra voluntad. Y sería mejor, ¿no es cierto?, dijo Jengibre, permitir a los narnianos más cultos participar en nuestros consejos, uno a uno, a medida que los hallemos aptos. Porque las bestias que creen de verdad en Aslan podrían recobrar la fe en cualquier momento, y lo harán, si el mono tontamente traiciona su secreto. Pero aquellos a quienes no les importa ni Aslan ni Tas, sino que solo tienen interés en su propio provecho y en la recompensa que les dará el Tisroc cuando Narnia sea una provincia calormene, serán firmes. Lente, gato, dijo el capitán. Pero escógelos con mucho cuidado. Mientras el enano hablaba, el día parecía estar cambiando. Estaba asoleado cuando se sentaron. Ahora Cándido tiritaba. Alaja movía la cabeza, desasosegado. Gil miró hacia arriba. Se está nublando, dijo. Y hace tanto frío, agregó Cándido. Demasiado frío, por el león, exclamó Tirian, soplando sus manos. Y, ¿qué olor tan fétido es ese? Puf, jadeó Eustaquio. Huele a cadáver. ¿Habrá por ahí un pájaro muerto en alguna cacería? ¿Y cómo no nos dimos cuenta antes? Con gran agitación, Alaja se puso de un salto en sus 4 patas y señaló con su cuerno. ¡Miren! Gritó. ¡Mírenlo! ¡Miren! ¡Miren! Y entonces los 6 lo vieron, y todos los semblantes expresaron la más profunda consternación.